Estos días hay muchas noticias sobre lo que está ocurriendo en Afganistán. Es un gran drama. Están muriendo muchas personas. Hay gente que está huyendo o intentándolo desesperada de ese país, hasta el punto que habían imágenes de personas que se subían a los aviones pero por fuera, aferrados allí donde podían, estaban en las alas intentando escapar. Y desgraciadamente muchos al despegar perdían la vida. Y esa era la desesperación que tenían por salir de allí. En ese país pues entró los Estados Unidos y otras naciones para derrocar a estos talibanes. Y con todo su esfuerzo durante 20 años, con toda la economía de estos grandes países, pues de repente, aunque intentaron de todas formas cambiar ese país, incluso educando, cambiando la cultura, intentándolo, en 20 años se han dado cuenta que no ha servido para nada. Están igual o peor que hace 20 años. Y es que en verdad, aunque nos esforcemos por nuestras propias fuerzas, no podemos cambiar a las personas, tampoco las familias, ni las sociedades, ni los países. No podemos cambiarlos por nosotros mismos. Lo único que cambia es Jesús en Cristo. Solo cuando una persona cree en Jesús en Cristo hay un cambio, un nuevo nacimiento. Y esa persona nace de nuevo. Es la única manera para cambiarnos. En el pasaje de hoy aparece un hombre ciego. Era ciego de nacimiento. Y ciertamente no había manera para poder hacer que viera, ¿verdad? Era imposible. Había nacido, toda su vida era ciego. Este hombre ciego representa, es un tipo de toda la humanidad. La humanidad desde el pecado original está ciega espiritualmente, muerta espiritualmente, separada de Dios bajo el poder de Satanás. Está en tinieblas, con la mente entenebrecida. Por eso en ese estado las personas sufren, las familias sufren, las naciones sufren, hay crisis de todo tipo a nivel mundial. Eso representa al ciego, pero Dios no se quedó quieto ante esta situación. Por eso Jesús, al ver al ciego, ¿qué hizo? Fue a él. ¿Para qué? Para darle la respuesta. Pero los discípulos empiezan a preguntar cosas que no tenían nada que ver. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Se empiezan a enfocar en cosas que no son necesarias. Había que salvarlo, no es importante quién pecó, este o sus padres. Hay que darle respuesta. Y esa es la función de la Iglesia. Tiene que estar predicando, resplandeciendo la luz del Evangelio en este mundo que está sufriendo en la oscuridad. Pero también las iglesias, sin darnos cuenta, estamos enfocados en cosas que no son importantes. Esto desgraciadamente ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. En vez de cumplir la función que es predicar que Jesús es el Cristo, porque solo Jesús el Cristo es poder de Dios para salvación, a veces la Iglesia estamos en otras cosas. A lo largo de la historia de la Iglesia hubieron muchas discusiones teológicas, cosas asombrosas. Empezaron a pelear porque uno hizo una pregunta. ¿Adán nació con ombligo o sin ombligo? Fíjense, y empezaron a discutir los teólogos si había nacido con ombligo o sin ombligo. Y hubo un gran lío, hubo un gran problema teológico. Luego también estuvieron peleando porque uno decía, bueno, si una mosca cae en el agua bendita, ¿qué ocurre? ¿La mosca es santificada o ese agua por la mosca queda corrompida? Y por esas cosas que no tienen sentido, estuvieron también los teólogos peleando entre ellos. Y ciertamente muchas iglesias están enfocadas en cosas que no son las importantes.
Por supuesto, tenemos que tener una sana doctrina conforme a la palabra, el Evangelio de Jesús el Cristo, que es el centro de toda la palabra de Dios. Pero la Iglesia tiene que estar resplandeciendo la luz, predicando que Jesús es el Cristo, salvando vidas, salvando familias, naciones que están sufriendo grandemente. Y nosotros que formamos la Iglesia, por gracia de Dios, cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, ¿cómo estamos viviendo? También estamos enfocándonos en cosas que no son las importantes. Tenemos familiares que están muriendo, tenemos vecinos, conocidos que están fracasados y nosotros tenemos la respuesta, pero estamos analizándolos, a veces juzgándolos y cayendo en cosas que no son lo importante. Por eso el Señor dijo, no es eso, no es que pecó no es lo importante quién pecó, sino que para que se manifiesten las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten, todo está preparado para que se manifiesten las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? En Juan 6:29 el mismo Señor dice, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y la obra de Dios es que Jesús es el Cristo. Como el hombre estaba totalmente caído en destrucción, no podía hacer nada para salir de ahí. Dios, por su gracia, Dios, por su misericordia, hizo una obra que es completa, suficiente, que es la única y verdadera respuesta. Él prometió que Jesús el Cristo vendría. Esa es la obra de Dios, y Dios en Cristo ha hecho todo. Él ha abierto el camino para regresar a Dios. Él nos ha perdonado los pecados en la cruz. Él ha vencido a Satanás en la cruz. Por eso Jesús es el Cristo. Esa es la obra de Dios. Y solo tenemos que creer en la obra de Dios. Por eso no era que había pecado ese hombre ni sus padres, era para que las obras de Dios se manifestaran. Era todo para que pudiera conocer a Jesús el Cristo. Porque todo el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, está enfatizando que Jesús es Dios, es el Cristo. Toda la Biblia está enfatizando eso. En Juan 20:31 habla claramente. Todas estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y de esa manera podáis tener la vida. Y eso es lo que Dios quiere que estemos conociendo. Y no solo conociendo, esa es la respuesta que tenemos que estar compartiendo cada uno de sus hijos. Pero estamos afanados por otras cosas, ¿verdad? Que si este acontecimiento, peleando con uno, peleando con otro, pero no es eso. Todas esas obras, todo lo que está aconteciendo es para que se manifiesten las obras de Dios. Todo eso es para que les compartamos el Evangelio de Jesucristo. Para eso Dios está permitiendo, pero no lo entendemos. ¿Por qué es? Porque nuestra vida de fe no es fácil. La realidad es que nos cuesta de verdad disfrutar. Y aunque conocemos que Jesús es el Cristo, peleamos continuamente. ¿Y eso por qué es? En primer lugar, tenemos que estar editando nuestras vidas en la palabra. Muy importante. Hay que editar nuestras vidas en la palabra. Cuando un escritor hace un libro, pues él escribe muchísimo, ¿verdad? Pero luego, cuando tiene todo escrito, eso se entrega al editor y empieza a quitar las partes que no son interesantes, que no vale, y deja lo correcto, para que sea un buen libro con un buen contenido. Quita las partes que no valen, lo edita. Y de la misma manera, en nuestras vidas hay tantas partes que son influenciadas por Satanás, que vienen de Génesis 3, y en los discípulos era lo mismo. Ellos vivían en su propio pensamiento. Eso es Génesis 3, el yo, ¿verdad? Por eso ellos pensaban erróneamente que Jesús era el Mesías, pero era el Mesías que iba a luchar, iba a vencer físicamente a los romanos, que iba a instaurar políticamente
el reino de Israel, iba a ser el rey físicamente. Estaban mirando al Mesías, pero con su pensamiento. Y eso es porque lo habían heredado de Génesis 3, el yo. Y así vivimos a veces. También ellos buscaban sus motivaciones. ¿Qué buscaban? El dinero. Querían la economía. Por eso, como pensaban que Jesús iba a ser rey, ellos tendrían mucho dinero. Pero en Mateo 19, cuando el Señor se encuentra con ese joven rico, y luego el Señor dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, dice que se asombraron grandemente, dice la palabra. ¿Por qué se sorprendieron tanto? Porque ellos esperaban ser ricos. Por eso cuando dijo eso el Señor, realmente se quedaron asombrados, ¿verdad? Y ciertamente también tenemos esa raíz de Génesis 6, buscando la cosa material. Todavía estamos viviendo así, aunque somos creyentes. Por eso no funciona. Y también tenían sus propios planes. ¿Qué planes tenían? Querían una posición alta, el poder. Por eso dice la palabra que los discípulos siempre andaban peleando. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar a tu diestra? Estaban peleando continuamente. Y eso es Génesis 11, la torre de Babel. Vamos a tener un lugar alto. Vamos a ser más altos que Dios. Eso es fracaso también. Y si vivimos con esas cosas todavía mezcladas en nuestras vidas, ciertamente viene fracaso, no funciona. Por eso ellos, aunque estaban con Jesús, cuando ya realmente el Señor fue a la cruz, allí salieron corriendo. Incluso Pedro lo negó 3 veces. Totalmente. Cayó como en fracaso, se sentía fracasado. Dice que lloró amargamente. Y si estamos todavía apoyándonos en esas cosas que vienen totalmente de Génesis 3, aunque seamos creyentes, no funciona. Por eso hay que evitarse, hay que quitar esas cosas incorrectas y aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo. Solo Jesús es el Cristo y hay que estar creyéndolo, estar totalmente enfocados en la palabra, grabando la palabra de Dios. El Señor resucitado los llamó al monte del Olivar y ese fue el tiempo donde ellos pudieron salir de esas cosas incorrectas y pudieron editarse en la palabra de Dios. Allí creyeron que Jesús es el Cristo. Fuera de Cristo solo hay destrucción. Tuvieron esa conclusión. Cristo que ha resucitado y está con nosotros, y al proclamar su nombre, su reino se establece, solo el reino de Dios. Y también tomaron la promesa, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Allí se editaron totalmente en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer 24 horas, pensar 24 horas en la palabra de Dios. Somos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, eso no puede cambiar, nadie nos lo puede arrebatar. Y cada día tenemos que estar creyéndolo, disfrutando esa identidad, esa autoridad que tenemos. Y Dios nos ha dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo tengo que saber, conforme a la palabra, quién soy, qué bendiciones tengo, cuál es la dirección que Dios tiene para mi vida. Por eso hay que estar aferrándose totalmente a la palabra de Dios. Si nos encontramos con un amigo y nos dice, bueno, pues un día vamos a comer juntos, pues bien. Está bien, un día quedamos juntos, pero eso igual se nos olvida, no le hacemos mucho caso, ¿no? Pero si tenemos una cita, una comida de negocios, donde vamos a firmar un contrato, que vamos a ganar muchísimo dinero, estaríamos pensando cada día en esa cita, ¿verdad? Estaríamos totalmente meditando y no faltaríamos, ¿verdad? Iríamos con el mejor traje. Pues de la misma manera tenemos que estar editados en la palabra, pensando en la palabra, creyendo, siguiendo, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. En ese momento vamos a disfrutar esas bendiciones del trono celestial. Por eso, para poder estar disfrutando de esas bendiciones,
para poder ser utilizado dando realmente la respuesta del Evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor, primeramente tenemos que editarnos en la palabra de Dios. ¿Y luego qué? Luego tenemos que planificar. Y nosotros tenemos nuestros planes. Muchos hijos de Dios, aunque aman a Dios, tienen su plan y están orando por su plan, pero es un plan que es suyo. No tiene nada que ver con el plan de Dios. Por eso no funciona. Y están orando por cosas suyas, centradas en ellos. Y Dios a veces, por misericordia, da una pequeña respuesta, ¿no? Como una migaja. Pero no tiene nada que ver esa oración con su plan. Por eso es muy importante que estemos orando. Si nos editamos en la palabra, pensando continuamente en Dios, empezaremos a orar conforme a la palabra. ¿Y qué ocurrirá? Veremos el plan de Dios, entenderemos cuál es el plan de Dios. En Juan 15:7 dice la palabra: si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si estamos editados en la palabra, creyendo, disfrutando de la palabra, oraremos conforme al plan de Dios y Dios nos dará respuesta. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Estos días hay una hermana que tiene su abuela está a punto de irse con el Señor. La abuela ya tiene más de 90 años y es una hija de Dios. Entonces, normalmente, cuando viene un evento así, la verdad que es un tiempo difícil, ¿verdad? Pero cuando uno está editado en la palabra, empieza a orar por esa situación y empieza a entender cuál es el plan que Dios tiene a través de ese tiempo. Es muy distinto. Entonces empezamos a orar por esa situación. Y la abuelita es creyente, se va con el Señor, pero todavía tiene hijos, familiares, que no han conocido a Jesús el Cristo. Por eso a través de la oración vimos que el plan de Dios es que era este último tiempo, antes de que se fuera, que fuera un tiempo para que esos hijos que todavía no conocen el Evangelio lo pudieran conocer. Por supuesto, si es el plan de Dios, Él va a dar respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Orando, esta abuelita, aunque está en ese tiempo tan especial, tiene muchísima paz. Se puede ver la paz de Dios en su vida y está bien tranquila, con ese gozo, con esa luz que da el Evangelio. Y una de sus hijas, que no es creyente, al verla, se quedó sorprendida. ¿Por qué? Porque ha visto a otras personas a punto de morir, personas no creyentes, personas que estaban en idolatría. Y era bien distinto. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen a Dios, antes de morir, muchos empiezan a gritar, a insultarse, les va la mente y tienen miedo. Pero cuando está Cristo, realmente, la luz del Evangelio está resplandeciendo. Esta hija dijo: yo también quiero conocer a Cristo como mi madre. Solo viendo cómo Dios estaba con ella, la paz que Dios le estaba dando. También, a través de ese evento, pues fueron siervos de Dios allí. Y claro, estaban todos reunidos y empezaron a compartir el Evangelio. Y la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Por eso, si estamos editados en la palabra de Dios, en cada acontecimiento que tengamos, cada dificultad incluso, al orar, entenderemos el plan de Dios. Y ciertamente todo es para que las obras de Dios se manifiesten. Todo lo que nos ocurre es para que la gente pueda conocer que Jesús es el Cristo. Pero si estamos enfocados en otras cosas, no lo vemos. Vamos a orar por otras cosas, ¿verdad? Señor, que tengan paz, que les des consuelo, y eso es importante, pero antes que eso es que conozcan a Cristo, para que cambien sus destinos, para que sus familias sean sanadas. Por eso, si estamos editados en la palabra y empezamos a planificar con la oración, vamos a ver el plan de Dios. Y cuando los discípulos se editaron en la palabra en el monte del Olivar, dice que bajaron al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14. ¿Y qué hacían allí? Oración.
Perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban orando y esperando, planificando, viendo el plan de Dios y entendiendo que el plan de Dios era que compartieran el Evangelio. Por eso, ciertamente, si están meditándose la palabra, van a disfrutar las bendiciones del trono celestial. Pero si empiezan a orar, planificando en la oración, encontrando el plan de Dios, ahí se levantarán las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Y qué será lo tercero? Si ya estoy en Dios, si ya entiendo el plan, luego ya puedo diseñar, puedo actuar, ¿verdad? Encontrar ese diseño que Dios tiene preparado para que la luz del Evangelio esté salvando mi campo en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Y vemos como en Hechos 2, del 1 al 4, después de estar orando y planificando, vino la respuesta, el Espíritu Santo vino sobre ellos el día de Pentecostés, se levantaron como testigos, empezaron a predicar el Evangelio en muchas lenguas. Hechos 2, 9 al 11, vemos que 15 naciones escucharon el Evangelio en su propia lengua. Hechos 2, 41, 3.000 discípulos. Hechos 2, 42 al 47, toda la ciudad de Jerusalén fue transformada. Pedro fue transformado. Esa persona que negó al Señor, que se sentía fracasada, en cuanto empezó a editarse en la palabra, en cuanto empezó a orar, buscando el plan de Dios, ciertamente pudo tener ese estado espiritual, siendo testigo, y empezó a diseñar para cumplir a través de su vida la evangelización. Pedro, él se dedicó a dar el Evangelio a los judíos. Pablo pudo diseñar también. Dios le había dicho a los gentiles, y ciertamente la luz del Evangelio a través de ellos llegó a las 237 naciones. Porque si estamos de verdad dándonos cuenta de quién somos, de qué bendiciones tenemos, conforme a la palabra, si empezamos a orar para que en todas las situaciones, problemas, encontremos el plan de Dios, y en ese momento, con ese poder, como testigos, estamos actuando, ciertamente Dios nos va a levantar como esos doctores espirituales para salvar a todos los enfermos. Hay muchos enfermos a nuestro alrededor, pero necesitan conocer al verdadero sanador, que es Jesús el Cristo. Nos vamos a levantar como esos embajadores de Cristo que traspasan este Evangelio a las siguientes generaciones. Los jóvenes están sufriendo demasiado. Hay que darles, traspasarles el Evangelio de Jesús el Cristo para que se levanten como cumbres. Y también seremos esos guardas que a través de su oración, a través de sus vidas, se están salvando las 237 naciones. Por eso, todas las dificultades que está enfrentando, todos los problemas, conflictos con otras personas, es para que se manifiesten las obras de Dios, para que conozcan que Jesús el Cristo, todos son oportunidades, respuestas, caminos para resplandecer la luz del Evangelio. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que empezar a tener esa oración profunda. ¿Cuál es esa oración marcada? Cada día que tengan ese tiempo, que estén tomando el mejor tiempo para tomar la palabra, editarse la palabra y empezar a orar. Con ese estado espiritual podrán diseñar el evangelismo, orar por el evangelismo, visitar a las personas, enviarles mensajes, videos, versículos, y vamos a ver cómo ciertamente a través de eso se manifiesta la obra de Dios. Y Jesús el Cristo es la obra de Dios. Solo hay que creer en Él. Para ello tienen que escuchar el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.